Hola, es un gusto saludarlos, bienvenidos nuevamente y continuamos, a pesar de que ha transcurrido una semana, mirando con asombro, con desconcierto, con rabia, con indignación esas imágenes y conociendo esa información que sigue apareciendo sobre lo que se encontró en el sector del Bronx, en el centro de Bogotá. Un escenario de miseria humana, de delincuencia, de criminalidad que afectaba a gente de muchas edades y que involucraba muchas personas y mucho dinero. Nos acompaña hoy el subsecretario de Seguridad de Bogotá, muy pronto secretario de Seguridad, Daniel Mejía. Bienvenido. Muchas gracias, Darío Fernando. Bueno, esto es como una caja de Pandora que se destapó o qué ocurría. Yo creo que la existencia de este sector de la ciudad se conocía, pero nunca se había entrado tan decididamente, tan en esas dimensiones. ¿Por qué ahora sí se hizo? Porque hubo la voluntad política, los delitos que allí confluían, las organizaciones criminales que dominaban ese territorio y los crímenes que ocurrían allí no daban más espera para que entráramos. Ahí había tráfico de personas, trata de personas, explotación sexual infantil, venta de drogas y fabricación de drogas. Encontramos un laboratorio para la fabricación de drogas. Se encontró también gran cantidad de elementos hurtados, de receptación de elementos hurtados, bicicletas, cédulas falsas, cédulas verdaderas que habían sido robadas a personas, venta de estupefacientes, de todo tipo de estupefacientes, una cantidad inmensa, 970 máquinas tragamonedas que no tenían licencia para funcionar y hoy están en manos de Coljuegos. Entonces, una zona vedada para las autoridades no podía sostenerse más, donde había la vulneración de los derechos de unas poblaciones vulnerables, de habitantes de calle y de menores de edad, y teníamos que entrar a rescatar a estas personas. Este no era un tema contra los habitantes de calle, contra los menores de edad, contra el consumo de drogas, era un tema contra unas organizaciones criminales que ejercieron control territorial durante mucho tiempo en esta zona de ¿Cómo se Bogotá. puede concebir que haya una zona de la ciudad, unas calles por las que no pudiera transitar una patrulla de la policía, no pudiera circular hombres armados, uniformados? Esta es la gran pregunta que nosotros nos hacíamos desde que al alcalde Peñalosa lo eligieron el 28 de octubre del año pasado. Muy rápidamente anunció mi nombramiento y hablábamos de que una de las primeras cosas que teníamos que planear era la intervención a esta zona. En esta zona se calculaba que había más o menos una población entre flotante y permanente de más o menos 2.500 o 3.000 personas, donde confluían menores de edad, Sí. a lo que han documentado los medios de comunicación, y tomamos la decisión. Desde enero estamos planeando esta operación. Es un trabajo interagencial con la policía, con la fiscalía, con el ejército y todo el brazo social del distrito y del gobierno nacional, la Secretaría de Integración Social y DIPRON, y el ICBF, que cumplió un papel fundamental en toda esta operación. El CTI me decía esta semana que habían tardado un año en la operación de inteligencia para saber muy bien y exactamente qué ocurría adentro, dónde estaban localizados los focos. Eso se hizo a través de infiltración, de colaboración, de informantes, todo eso. ¿Cómo se hizo esa operación? A ver, el CTI llevaba haciendo la investigación un poco más de un año. Al CTI le habían secuestrado 2 agentes, si recuerdo bien, en mayo del año pasado. Sí. Y desde ahí empezaron un proceso de investigación, a abrir procesos, a emitir órdenes de captura, de allanamiento a lugares. Y cuando se acercaron a la nueva administración, nosotros entablamos un trabajo coordinado con ellos, con la Policía Nacional y con el Ejército, y se empezó a planear la operación. Esta es una operación que, como ustedes vieron el sábado, involucraba una gran cantidad de agentes, tanto de la policía, agentes del CTI y personal del Ejército, que hizo el anillo de seguridad externo a toda la operación para garantizar la seguridad en el área. Esto significa que muchos agentes se camuflaron, se internaron durante mucho tiempo, tuvieron que haber hecho una caracterización o por lo menos una permeabilización muy grande para que no fueran confundidos ni fueran identificados. Claro, y eso ponía en riesgo, cada día que pasaba ponía en riesgo estas personas que estaban como fuentes humanas allá y como agentes infiltrados. Había personal no solo del CTI, sino también de la policía y del ejército, que permanentemente nos daba información sobre los movimientos en esa zona. Si estaban entrando armas, si estaban entrando droga, por dónde entraba, quiénes eran los principales, los túneles de salida que estas organizaciones tenían y controlaban. Entonces,
de alguna manera fue una operación casi quirúrgica. Fíjese que entrar con 2.300, 2.400 hombres de la policía, de grupos de operaciones especiales de la policía, más de 300 agentes del CTI y fiscales, y más de 300 hombres del ejército en el anillo externo, era una operación que tenía muchos riesgos, porque allá habían más de entre 1.500 y 2.000 personas a las 5:40 de la mañana, que era la hora de entrada a ese lugar. Y no hubo un solo herido, no hubo un disparo durante la operación. El desborde de fuerza y la capacidad que se planeó y la forma en que se planeó, el grupo de agentes que entraba a cada inmueble con un fiscal a ejecutar la orden de allanamiento, se hizo milimétricamente, y yo creo que la operación estuvo tan bien planeada que no tuvimos ni heridos ni muertos. Doctor Daniel Mejía, para mucha gente que a esta hora está en su casa tranquilamente, muchas señoras, señores en sus casas viendo este programa, les puede parecer sorprendente que en esta labor de infiltración también hubo mujeres, no solamente fueron hombres, que se expusieron a todo tipo de situaciones y vivieron allí en esta zona con altísimo riesgo. Durante meses hubo no solo hombres, sino mujeres infiltradas allí. De hecho, los dos secuestrados del CTI, una era mujer. Una era mujer y la habían maltratado, la habían torturado allá adentro. Sí. Entonces, esta es una labor de nuevo, es una labor interagencial, no solo con el componente de seguridad, policía, fiscalía, ejército. La Fuerza Aérea también nos colaboró con unos sobrevuelos ese día y una información desde drones, sino también todo el componente social. Yo creo que la articulación del componente de seguridad más el componente social es lo que explica el éxito de esta operación. Bueno, y la pregunta de usted dice hace un momento, hubo la voluntad política y a partir de enero se dijo, vamos a hacer esto. ¿Qué pasó antes? Mire, lo que yo entiendo, yo no estaba obviamente en la administración anterior, pero lo que entiendo tanto de la policía como de la fiscalía es que en muchas ocasiones se le acercaron a la administración anterior, le hicieron ver todos los delitos que allí ocurrían, todas las situaciones que se presentaban allí, y la administración anterior o las administraciones anteriores no hicieron caso omiso de lo que allí ocurría, no tuvieron la voluntad política para tomar la decisión de intervenir esta zona. Esto casi que es una operación de rescate humanitario a unas personas cuyos derechos estaban siendo vulnerados allá. Los habitantes de calle son una población vulnerable a pesar de que cometen atracos, roban espejos en las calles aledañas, atracan a estudiantes que salen de las universidades del centro. Son personas que de alguna manera están atrapadas entre su problema de adicción a las drogas, a las sustancias psicoactivas y estas organizaciones criminales. Pero estas personas también estaban siendo vulneradas allá adentro, los instrumentalizaban y los usaban como escudos humanos para proteger ese control territorial que tenían estas organizaciones criminales. Y en muchas ocasiones, y para una administración puede de pronto ser más conveniente políticamente, dejar las cosas quietas y que eso quede restringido a un área, que eso no se salga de ahí. Por dos razones principales. Lo que usted dice, yo creo que hay dos razones, yo lo he pensado mucho desde que se tomó la decisión del día y hora de entrada. Por los riesgos inherentes que había en una operación. Por ejemplo, ¿qué pasaba si nos tomaban unos menores de edad rehenes en alguno de estos establecimientos? Esto hubiera podido ser una crisis humanitaria. ¿O qué pasaba si había un primer disparo y esto desencadenaba una serie de muertos, tanto de la fuerza pública, de la policía que entró, como de los habitantes de calle, menores de edad? Pero esos riesgos no implicaron para nosotros que esta operación no se hubiera hecho. Nosotros tomamos esa decisión, había riesgos, sabíamos de los riesgos y por eso esta operación, el planeamiento de la parte operativa tomó muchos meses. Los policías y los fiscales durante mucho tiempo estuvieron conectados, entrenando el mecanismo de entrada, los grupos que entraban a cada inmueble. Y lo segundo es los coletazos, los efectos colaterales que esta intervención tiene, que eran de alguna manera inevitables, que es la dispersión de habitantes de calle hacia otras zonas de la ciudad, hacia el voto nacional, hacia la Plaza España, hacia la zona de los San Andresitos y hacia otras zonas de la ciudad. Esto tiene muy incómodo, por ejemplo, a los comerciantes. Sí, que es lo que está pasando en este momento. Claro, momento. pero no por eso podíamos dejar que esto siguiera pasando. Esto no es un tema de consumo de drogas y habitantes de calle que muchas veces incomodan a la población, eso es cierto, eso es un hecho. Pero es que lo que ocurría dentro del Bronx no podíamos seguir permitiendo. Además porque hay identificados otros Bronx en Bogotá, de hecho se habla de sitios paralelos como San Bernardo, Cinco Huecos. Y ese es, mire, una cosa que pasó desapercibida por la escala de la operación el sábado por la mañana fue una operación que hicimos el sábado a las 3 de la tarde en el barrio San Bernardo. Se desarticuló una olla de microtráfico, yo no lo llamaría ni siquiera microtráfico, tráfico de drogas, donde la policía capturó a 6 personas, incautó gran cantidad de drogas y armas,
Y esto es una señal de que estos golpes no solo comenzaron mucho antes de lo que hicimos el sábado, se vienen golpeando estructuras criminales, sino que van a continuar. Hay toda la determinación política, toda la colaboración y el trabajo coordinado con la policía, el ejército y la fiscalía para seguir dando golpes contra estas estructuras criminales. Una de las particularidades que tiene este fenómeno que ocurría en el Bronx es que dos de los más importantes capos operaban desde la cárcel, operaban desde la picota. Ahora se captura a otros de sus hombres, los llevan a cárcel. ¿Qué riesgo existe de que por más de que se lleve capos de este tipo de negocio a la cárcel, van a seguirlo haciendo desde la cárcel y los Bronx se van a replicar? Finalmente, el Bronx ocurre después de que muchos años atrás, también la otra administración de Peñalosa, erradicó la calle del Cartucho. Esto parecería ser como un fenómeno que se replique, como un cáncer que hace metástasis. Mire, una cosa que no va a pasar, y hay que ser sinceros, es que esta operación o las operaciones que hagamos no van a acabar con el consumo de drogas. Sí. Lo que hay que buscar es que el consumo de drogas no sea tan problemático como estaba haciendo en el Bronx, donde menores de edad tenían acceso a todo tipo de sustancias psicoactivas y bajo esos efectos eran abusados sexualmente, eran esclavizados sexualmente, sino que no esté controlado por organizaciones criminales con el poder de integrar horizontalmente muchos negocios. El consumo de drogas es un tema que debe ser abordado como un problema de salud pública por la Secretaría de Salud y por las instancias de salud que saben tratar estos casos, pero esta era una operación contra las organizaciones criminales que ejercían un control territorial sobre esta zona y dominaban horizontalmente muchos negocios. Yo diría que uno de los delitos menos graves que ocurría ahí era el consumo o el tráfico de drogas. Delitos mucho más graves son la explotación sexual infantil, la receptación de armas y alquiler de armas, la trata de personas que allí ocurría. Y estas fueron las razones para hacer este operativo. Las torturas y estas otras cosas que se habló en un comienzo, ni los piques, ni el tema de los perros, eso no ha sido comprobado, son solamente testimonios. Son testimonios, la Fiscalía ha hablado de estos temas, pero de lo que yo vi, yo entré desde el sábado a este lugar, y entré con el general Penilla, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, y él tiene 30 años de experiencia en estos temas y él no ve las características que explican este tipo de lo que ha hablado algunos medios de comunicación de casas de pique o casas de tortura. Esto tendría que tener unas características, el lugar físico para que esto sucediera, tendría que tener unas características muy específicas que yo no vi y el general Penilla no ha visto, pero esto es una labor de investigación de la Fiscalía y pues cuando aparezcan las pruebas tenemos que hablar del tema. Yo he querido traer este tema y le voy a hablar a los televidentes sobre eso porque no es solamente que ocurra en Bogotá, es porque allí había mucha gente de todo el país, y no solamente del país, gente de otros países, muchas personas que incluso estaban desaparecidas para sus familiares, porque además mucha gente tiene parientes en esta ciudad, están expuestas a lo que pase aquí, y porque como el Bronx en Bogotá, puede haber en otras ciudades otros Bronx o unos Bronx pequeños en ciudades por pequeñas que sean, porque el tema de microtráfico y de este tipo de ollas, doctor Daniel Mejía, se ha extendido y se ha aumentado en todo el país. Se ha extendido y el consumo de drogas ha crecido mucho, desde que hay encuestas de consumo de sustancias psicoactivas, las que hace el Ministerio de Justicia, que existen desde el 94, hace básicamente 21 años existen datos de la prevalencia, 22 años de la prevalencia del consumo de drogas. Esto se ha documentado, el consumo de drogas las tasas de prevalencia del consumo de drogas se ha en promedio duplicado. Para algunas drogas como la cocaína se ha más que duplicado y para otras drogas como la heroína no ha crecido tanto, pero esto es un fenómeno que se observa en todas las ciudades del país y lo que hay que buscar es, uno, un consumo menos problemático. Para comenzar, todo consumo en menores de edad es un consumo problemático. Y dos, que no esté asociado y no esté controlado por organizaciones criminales. Por eso es tan importante, digamos, un cambio de enfoque en la política de drogas que sea abordada como un problema de salud pública para poder llegar a los colegios, a los habitantes de calle con programas de rehabilitación, con programas de sustitución, por ejemplo, de heroína por metadona para aliviarles su adicción. Pero mientras tanto, lo que tiene que pasar es que nosotros tenemos que garantizar que no haya organizaciones criminales que dominen territorios para comercializar drogas, para traficar con armas, para explotar sexualmente menores de edad bajo los efectos de sustancias psicoactivas.
Y esta es la línea de política que en términos de crimen organizado hemos definido en el distrito. Sí, después de la desaparición de la calle del Cartucho, apareció el Parque Tercer Milenio. Después de la desaparición del Bronx, y una vez que decida demolerse muchas de estas edificaciones, algunas de las cuales pertenecían al distrito, ¿qué va a haber allí? ¿Cuál va a ser ese escenario? Mire, hay varias ideas, ese fue un tema que comenzamos a discutir hace algunas semanas. Esta semana ha habido varias reuniones y hay unos protocolos para estas demoliciones. 9 de los 47 inmuebles que están dentro del Bronx, dentro de lo que se denomina el Bronx, que es el área comprendida entre la calle Novena y la calle Décimas, entre la carrera 15A y 15B. Ahí hay 47 predios, 9 están bajo dominio de la SAE, la Sociedad de Activos Extinguidos. Y ese proceso con esos 9 activos va a poder ser mucho más rápido. Para los otros inmuebles, el alcalde local le debe solicitar al IDIGER un concepto técnico sobre si el inmueble amenaza ruina. Y si amenaza ruina, hay un mes para que los dueños de los inmuebles aparezcan. Muchos de los dueños ni habitaban ahí, yo creo que daban esos inmuebles por perdidos, ya empezaron a aparecer esta semana. Y si el dueño del inmueble nos da el visto bueno, ese inmueble se puede demoler muy rápidamente. Y si no, empieza un proceso de negociación con esas personas y si amenaza ruina, pues hay un mes para tomar la decisión final. Lo importante acá es hacer un proceso de renovación urbana, prácticamente todos los inmuebles, cualquier persona que haya entrado en estos días se da cuenta que todos los inmuebles están en muy mal estado, no se necesita ser ingeniero para darse cuenta de esto. Sí. Hay que demoler esto y hay que comenzar un proceso de demolición, de renovación, perdón, de esta zona. Hay algunas ideas, la alcaldía local de Mártires no tiene en este momento una sede estable. El alcalde local de Mártires, el doctor Wilson Díaz, nos ha pedido que si le podemos dar un lote allí, esto sería ideal, hacer presencia institucional amplia. A mí personalmente me gustaría ver una casa de atención a habitantes de calle de la Secretaría de Integración Social, probablemente un CAI o una subestación de policía. Pero ¿será que sí? ¿No era que uno de estos edificios había sido en el pasado en el también? pasado un hospital psiquiátrico. Pero no un lugar para atención de adictos. Hay uno, pero es afuera, es sobre la calle Décima, un poquito más abajo, media cuadra más abajo, Sí. no queda dentro de lo que se llamaba la L, que realmente es una H. Está el centro Bacatá, que es un centro que hay que fortalecer para darle atención a los habitantes de calle, para ofrecerles una atención básica en salud, atención, por ejemplo, de problemas dentales. Esto hay que fortalecerlo. A mí me gustaría ver esas 3 instituciones, pero esta es una decisión que toman, digamos, tanto el alcalde Peñalosa como los encargados en la administración de los temas de renovación urbana. Para recordarle a nuestros televidentes de qué estamos hablando, le voy a pedir que me recuerde una cifra. ¿Cuántos niños encontraron en los operativos del Bronx? 136 niños han sido atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De ellos 16, 8 niños y 8 niñas eran menores de 14 años, son menores de 14 años. El resto son adolescentes entre los 14 y los 18 años. Muchas niñas salieron de ahí en un estado lamentable, completamente drogadas, sí, explotadas sexualmente con clara evidencia de que había una explotación sexual. Eran niñas, muchas de ellas que entraban el viernes en horas de la tarde después de salir del colegio y salían el domingo en un estado lamentable. Esta era la información que muchos medios de comunicación Sí, era lo que se decía además, que se había vuelto también como una costumbre las rumbas en el Bronx. Las farras del Bronx, las farras del Bronx, que iban jóvenes, adolescentes de otras partes de la ciudad, allá pues como una rumba extrema. Mire, y el sábado por la noche, una vez ya la zona estaba completamente asegurada, yo entré a las 3 de la tarde y salí como a las 7, 8 de la noche, vi que llegaban grupos de 5 o 6 menores de edad claramente, a entrar, querían entrar a la fiesta que había en el Bronx. Y la policía les decía, el Bronx se acabó. Y estas personas, que seguramente estos niños que no habían visto noticias, decían, ¿cómo así que se acabó el Bronx? ¿Y cómo son estos niños que entraban a esas farras? Niños comunes y corrientes, niños que venían en grupos, niños y niñas ¿Podría juntos. Decirse de colegios, de distintas partes de la ciudad? Claramente eran niños de colegios, no eran niños habitantes de calle, eran claramente niños que venían a como se conoce, rumbear en el sitio. Probablemente iban a estar unas horas o iban a estar hasta el otro día a la madrugada. Y cuando les dijimos es que esto se acabó, no podían creerlo, estaban acostumbrados a que ese era un sitio de rumba y esto no podía permitirse porque ahí había venta de sustancias psicoactivas para menores de edad y entraban en un ambiente en que sus derechos estaban siendo vulnerados. Qué impresión. Bueno, doctor Daniel Mejía, quiero estos minutos que hablemos de Bogotá, una ciudad que crece constantemente en población.
que después del conflicto, en época de posconflicto, seguramente va a tener mucha presencia de mucha más gente en unas circunstancias especiales. ¿Cómo se está preparando Bogotá? O sea, ¿cómo va a enfrentar el reto de seguridad esta ciudad que cada vez es más difícil, y hay que decirlo? Mire, Bogotá tiene grandes retos. Si uno mira la evolución de las tasas de criminalidad en Bogotá, vienen creciendo en los últimos 10 años a tasas muy elevadas. La tasa de hurto a personas, de lesiones personales, habían crecido a tasas entre el 100 y el 400%. La tasa de homicidios, que cayó muy rápidamente hasta el 2011, llevaba 4 años estancada en un nivel entre 16 y 17 homicidios por cada 100.000 habitantes, cuando todas las otras ciudades del país continuaban disminuyendo el número de homicidios y la tasa de homicidios. Entonces hay unos retos enormes sumados obviamente a la desmovilización una vez se firme el acuerdo de paz con las FARC, la desmovilización y probablemente la llegada de muchos excombatientes de las FARC a Bogotá. Esto va a ser un reto enorme de seguridad, pero también es un reto de política social y de política económica, como el gobierno nacional y el gobierno distrital, el sector privado, la ciudadanía, va a darle espacio a estas personas para que no se vinculen a actividades criminales. Muchas de estas personas son personas muy jóvenes que lo único que saben es empuñar un arma, dispararla y cometer actos delictivos. Entonces es un reto que tiene la ciudad como un todo, no es un reto del gobierno distrital o del gobierno nacional, es un reto de toda la ciudadanía. Pero se le critica un poco al alcalde Peñalosa el que no es abiertamente, no dice abiertamente y no habla de su compromiso con el posconflicto, con el proceso de paz y el posconflicto. Digamos, hay un apoyo del alcalde Peñalosa, lo ha manifestado a las negociaciones de paz con las FARC, pero el gobierno distrital tiene que ser respetuoso de las decisiones que tome el gobierno nacional sobre cuándo se va a firmar el acuerdo, de qué manera se va a firmar, y el reto es para la ciudad, el reto es encabezado probablemente y coordinado por el gobierno distrital, pero digamos hay una preparación de diferentes sectores del gobierno distrital, de diferentes secretarías, que van a tener que afrontar estos retos que se vienen en el posconflicto. La Secretaría de Desarrollo Económico tiene unos retos, la Secretaría de Integración Social, nosotros en la Secretaría de Seguridad tendremos unos retos, en donde no podemos fallar, no hay espacio para fallar, porque así como la desmovilización paramilitar en el 2006, 2007, gran parte de esos desmovilizados llegaron al área de Medellín y de Antioquia. En el caso de las FARC probablemente va a ser diferente, va a llegar mucha más gente a Bogotá, buscando probablemente oportunidades de empleo, pero también buscando algunos, ojalá que esto se minimice, vincularse a redes criminales para ganar unas rentas a las que ellos estaban acostumbrados. Otra crítica que ha circulado en estos días, la leí al analista Ariel Ávila en semana.com, dice que en el plan de desarrollo que se acaba de aprobar al alcalde Peñalosa en el Consejo, el tema de seguridad no juega un papel importante y que es equivocada la estrategia al pensar que todo se combate, el tema de inseguridad en Bogotá se combate con más policía y más cemento, es decir, con haciendo construcciones, instalaciones para vigilancia y control. Mire, probablemente Ariel Ávila es un crítico de esta administración, lo ha sido desde que fue elegido el alcalde Peñalosa, ha criticado todo lo que hemos hecho en materia de seguridad, no ha sabido reconocer absolutamente nada. Mi punto es que no hay que confundir autoridad con autoritarismo. Sí. Eso lo ha dicho una persona muy cercana a Ariel Ávila, lo ha repetido muchas veces una persona que es muy cercana a Claudia López, a Ariel Ávila como es Claudia López. Ejercer autoridad, tomar las decisiones como la que tomamos el sábado pasado, no es autoritarismo, es el ejercicio de la autoridad y de la fuerza legítima del Estado para controlar un territorio, para evitar que organizaciones criminales dominen un territorio y para rescatar de las garras, porque así hay que llamarlas, de las organizaciones criminales a unas poblaciones vulnerables. En el plan de desarrollo el tema de seguridad tiene una importancia muy grande. Este gobierno creó la Secretaría de Seguridad en tan solo 2 o 3 meses, logramos la aprobación en el Consejo, cosa que no habían hecho gobiernos anteriores del que hizo parte este analista. Logramos la aprobación de la Secretaría de Seguridad, el presupuesto para seguridad va a crecer, es el sector que más crece en el presupuesto de inversión en los próximos 4 años, va a crecer entre un 50 y un 60% el presupuesto para seguridad. Y acá decir que la seguridad es solo represión y solo control del delito es falso. Hay que leer el plan de desarrollo, cualquier concejal puede dar fe de esto. Tiene un gran componente de prevención y de justicia, que es la mano extendida para hacer que la ley se cumpla, pero también con políticas de prevención, con políticas de cultura ciudadana, programas concretos de intervención en poblaciones vulnerables, como por ejemplo los entornos escolares, los menores de edad que están en el colegio, para prevenir antes de que se vinculen a actividades delictivas.
el plan de desarrollo tiene un gran componente de prevención en materia de seguridad. Bueno, doctor Daniel Mejía, y en transporte público, ¿qué hay para el transporte público, para la vigilancia en este sector? Cada vez hay más concentración en las estaciones de Transmilenio y esto es un foco también de inseguridad. Sí, mire, más o menos el 25% de los hurtos a personas que ocurren en Bogotá ocurren en el Sistema Integrado de Transporte Público, en Transmilenio, en los buses del SITP. Acá lo que encontramos básicamente es una empresa quebrada, Transmilenio, con un déficit superior a los 700.000 millones de pesos al año, que invertía 2.000 millones de pesos al año en materia de seguridad. Un sistema de transporte público que mueve a millones de personas, que tiene millones de trayectos al mes y que invertía solo 2.000 millones. Esta administración está aumentando sustancialmente, está casi triplicando el presupuesto que se invierte en seguridad. Vamos a invertirlo en cámaras de vigilancia, en mejores sistemas de control de colados en el sistema y policías infiltrados que hagan control en estas zonas. Cuando hemos hecho estas intervenciones en algunas estaciones de Bogotá, de Transmilenio, ahí no hay colados, porque cuando la gente ve a un policía, pues respeta y paga el pasaje. Sí. Pero lo que vamos a hacer es usar policías vestidos de civil para capturar a esas personas que entran al sistema sin pagar el tiquete e imponerles la sanción que corresponda. Es una sanción en principio social, una sanción como hemos visto, y una vez el código de policía sea aprobado, podemos tener más herramientas de prevención para evitar este comportamiento. Bueno, paradójicamente a Bogotá sigue llegando mucho turista, de hecho han venido más este año, también turismo de evento, turismo de negocios, recorren el centro de la ciudad. Sin embargo, el centro de la ciudad estos días, yo lo estuve recorriendo hoy un rato, pues ha aumentado la presencia de habitantes de calle, quizás como consecuencia de lo mismo del Bronx. Hay que hacer algo urgentemente ahí, que se encuentran visitantes con estos personajes. Mire, precisamente esta mañana estábamos en una reunión, pronto el alcalde va a lanzar un plan de renovación del centro. Vamos a comenzar con una franja estratégica en donde quedan muchas de las oficinas del gobierno nacional, donde quedan gran parte de los museos que están en el centro, desde la carrera 10ª hasta la carrera 2ª, entre las calles 9ª y la calle 12. Va a ser una franja estratégica donde vamos a hacer una recuperación integral del espacio público, iluminación, limpieza de basuras, más presencia de seguridad, actividades culturales en las noches, tratar de que los negocios estén activos hasta más tarde y que los estudiantes de las universidades que están en esa zona no salgan de clases y se vayan directo para su casa. Ojalá copen el centro, utilicen el centro, pasen tiempo libre en el centro, pero para eso nosotros tenemos que garantizar antes seguridad y unas condiciones óptimas para que ellos decidan hacer eso. ¿Cuáles son los retos en disminución de índices, teniendo en cuenta, como usted me dice, que desde el 2011 ha venido creciendo? ¿Cuáles son las metas que se han puesto para este año, por ejemplo? Mire, la tasa de homicidios en Bogotá la recibimos en un 17.3 por cada 100.000 habitantes. La meta que quedó consignada en el plan de desarrollo es disminuirla a 12 por cada 100.000 habitantes, es decir, una disminución del 33%. La meta interna que nosotros tenemos de trabajo es reducirla a niveles de un dígito, ojalá cuando entreguemos, cuando finalice esta administración. Hay unas metas de reducción de entre el 15 y el 20% de otros delitos, de hurto a personas, lesiones personales. Estos eran delitos que habían crecido muchísimo en los últimos años, entonces primero tenemos que quebrar esa tendencia creciente que, digamos, tenía un momento, había ganado momento, quebrar esa tendencia para luego poder empezar a disminuir esos delitos. También tenemos que trabajar mucho en la percepción de inseguridad, pero la percepción no mejora a punta de campañas publicitarias, se mejora a punta de cambiar los hechos y que la gente realmente sienta que hay una política de seguridad, que los delincuentes están siendo capturados, hay programas de prevención para que la gente realmente pueda salir a las calles y sentirse más segura. Doctor Daniel Mejía, subsecretario de Seguridad y muy pronto secretario de Seguridad de Bogotá, muchas gracias por haber estado con nosotros y gracias también a ustedes por habernos acompañado. Queríamos llevar a todo el país, a nuestros televidentes en el exterior, información y más detalles sobre esta operación que se produjo en el Bronx. Que tengan ustedes una buena noche, que descansen.